Capítulo 7. La batalla de Aroma, según Alejo. El 16 de noviembre tuve el alto honor de ser llamado por Clemente a la presencia de la noble señora, que él decía estar en la sala de recibo. Fui volando y la vi desde el portón entreabierto de la antesala, con el padre Arredondo y el licenciado Burgulla. Hablaban los tres de pie con mucha animación, bajando la voz como si recelasen de ser oídos y volviendo a levantarla en el calor de la discusión que sostenían. Como no advirtieron mi llegada, ni quise yo interrumpirles, tuve tiempo de sobra para examinar el lugar que yo veía por primera vez y el señor licenciado que solo conocía de nombre, por la fama que pregonaba sus luces en la casa. El portón cerca del cual se hallaba, igual en forma y hechura al del oratorio, ostentaba, en vez del ángel del silencio, un animal que decían ser león por las crines y garras que tenía, pero era de color verde y con rostro casi humano, como el de una vieja que estuviese haciendo el gesto horrible. La sala de la que podía ver la mayor parte no difería de las demás habitaciones más que por una moldura de estuco pintada al óleo, que figuraban en las puertas y ventanas cortinajes de terciopelo verde, recogidos por cadenas de oro. Las ventanas, por raro lujo en aquel tiempo, tenía grandes vidrios, no sin que se hubiese puesto delante de estos una túpida red de alambre. En el testero, a uno u otro lado de la puerta que comunicaba al oratorio, había grandes espejos ovalados con marcos de plata, suspendidos a la pared por cadenas de los mismos, sobre mesas con tapa y pies de berenguela, bancas de madera pintadas de blanco, con profusión de dorados, provistas de colchoncillos y cobertores de damasco. Se arrimaban a lo largo del muro que daba frente a la estrada del patio, y algunos sitiales que hacían terno con aquellas, ocupaban ambos costados de la gran puerta de aquel lado, a la que seguía también el consolidado portón pintado este de un gigantesco y terminable alarbadero. El pavimento de ladrillos octágonos y otros cuadrados más pequeños, perfectamente unidos, no tenían más que una tiras de gruesa alfombra del valle a los pies de las bancas y sitiales. Grandes repisas de madera estaban, por último, fuertemente clavadas en casi toda la extensión de las paredes, a la altura que podía llegar la mano de una persona subida sobre las bancas, sosteniendo jarrones, enormes vasos, extrañas copas y otros objetos de plata y de cristal. La figura del señor licenciado Burgulla era lo más risible que se puede imaginar, aunque él se daba un aire de importancia y de gravedad como ningún otro letrado de su tiempo, menos que de mediana estatura, muy calvo, delgado, coloradito, cuidadosamente rasurado, con grande nariz terminada en punta, ojitos salientes y bailadores, y orejas muy tiesas como las asas de algún vaso desterrado de las huacas de los indios. Aquel hombrecito vestido de casaca negra, chupa blanca, calzón y medias azules, hacía los mayores esfuerzos por mantenerse derecho como un huso, estirado sobre las puntas de sus pies, calzados con zapatos de enormes hebillas, y levantaba en el aire, cogido de media caña con el pulgar y los dos siguientes dedos, su bastón de puño de oro, grandes borlas de seda negra. Repito, que es increíble semejante desgracia, decía doña Teresa. Nuestro Señor no puede permitirla. Y yo pienso lo mismo y tengo mis razones, agregó el comendador de la Merced. Aquello ha debido terminar el 14 por la tarde. Estamos a 16. Pasan 2 días solamente y el hombre que dicen ha prestado declaración jurada ante el intruso gobernador no es un pájaro para venir hasta esta villa porque hay más de 50 leguas. Distingo, contestó el licenciado con voz de falsete. El hombre ha debido tomar atajos, no ha dejado de caminar durante la noche, porque, como dice el príncipe de los poetas, monstrum horrendum ingens, qui cost sunt corpore plume, note volat coeli medium torreque perumbran, stridens nec dulci declinat lumina somno. Ante tal argumento, que el uno no debió entender a medias y la otra de ningún modo, quedaron mudos el padre y doña Teresa. Bueno, dijo después de un rato y tímidamente el primero, el señor licenciado tiene tal vez razón, pero ¿por qué? Quare dubitas? Le interrumpió el aludido levantando más su bastón. Libere et credibi situm Tomás, repuso el padre muy contento, casi triunfante por no haberle faltado el latín. Yo no puedo saber tanto como vuestra merced, intervino doña Teresa,
pero insisto en que lo mejor es enviar al muchacho al convento donde dicen que entró aquel alzado y sonsacarle después a su vuelta. Accedo, es decir, no me opongo, replicó el licenciado. Famine intellectus acutus. Pero ya no pudo concluir su docta explicación de la tolerancia a que se inclinaba, porque doña Teresa se había vuelto del lado de la antesala para repetir sin duda su orden de llamarme y dio un grito al verme con la cabeza metida enteramente por la abertura del portón. Juanito, me dijo enseguida, procurando serenarse y casi con dulzura, ¿has oído lo que hablamos? Sí, señora, contesté naturalmente. El señor licenciado decía no sé qué cosas en latín. Qué muchacho, repuso tranquilizada y prosiguió hablando conmigo mientras que los otros lo hacían entre ellos en secreto. ¿No has visto a tu maestro Fray Justo del Santísimo Sacramento? No, señora, porque me han dicho que no ponga los pies en la calle con ningún motivo. Has entendido mal. Yo quiero solamente que no sigas vagando por las calles como los muchachos perdidos, pero no me opongo a que vayas a ver a tu maestro con la condición de que vuelvas al momento. Gracias, noble señora. Y sin esperar más, corrí a la calle como alma en pena a quien permiten salir del purgatorio. Cuando llegué a la puerta de la celda de Fray Justo, la encontré solamente entornada y oí una voz muy conocida. Pegando después el ojo al intersticio de dos tablas, vi sentado al frente en el escaño a mi tío Alejo en persona, y pasó y repasó la de mi maestra, que iba y venía con agitación. El cerrajero que yo suponía muy lejos con los voluntarios estaba casi negro con las intemperies, enflaquecido, con el traje estropeado y roto por todas partes. Tenía el sombrero en las manos, pero conservaba en la cabeza un pañuelo sucio manchado de sangre que se anudaba sobre su frente. Sus pies desnudos, rajados, llenos de polvo, parecían no obstante más cómodos en anchas hojotas que en los rusos que solían oprimirlos. No pude contenerme más que un momento. Abrí con estrépito la puerta, me precipité adentro, abracé sin decir palabra uno después de otro a mis amigos. Los dos dieron por su parte un grito de alegría y correspondieron a mis abrazos. Alejo se puso después de un brinco en medio cuarto, se sentó sobre los tablones y me presentó la palma de la mano, para levantarme en equilibrio y seguir, sin duda, bailando conmigo de ese modo. Pero ni yo tuve valor para poner el pie en aquella mano, ni él la siguió extendiendo más de un corto instante, porque mientras yo me enjuagaba los ojos, él volvía a ponerse de pie para darme las palmadas y hacer lo mismo con las mangas rotas de la chaqueta. El dulce y triste a la vez recuerdo de mi madre acababa de levantarse a un tiempo de nuestra memoria. Mi maestro, a quien tal vez hacía sufrir más ese recuerdo, se apresuró entonces a volver a la conversación que había interrumpido. Vamos, hombre, dijo, con impaciencia. Vuelve a sentarte y responde a mis preguntas. Juanito tendrá gusto en oír esas cosas, como buen patriota que promete ser. Alejo obedeció la orden, no sin dirigirme antes una mirada llena de cariño y de compasión. ¿Qué hubiera querido vuestra paternidad? Me gusta la pachorra, que siguieses con los otros, bendito hombre de Dios, que no te vinieses al olor de la chicha como un guanaco. Pero si ya no hay rastro de chapetones en este mundo, y los otros se han de venir también como yo, no permite el cielo semejante torpeza. Eso sería miserablemente los frutos de tan feliz victoria. En fin, ¿qué hacerlo? Cuénteme a lo menos con algún orden lo que ha pasado desde que llegaron a Oruro. Allá voy, reverendo padre, allá voy. Alejo, metido enseguida un momento, se rascó la base del cráneo tras la oreja, tosió, quiso hablar, se quedó con la boca abierta, hizo un movimiento de impaciencia y comenzó a referirnos por último a su manera lo que fue en aquel tiempo el episodio más notable de la Guerra de la Independencia y el triunfo más trascendental de casi inermes patriotas en esta parte de América del Sur. Los urureños vivaron a la patria antes que llegásemos nosotros. Su gobernador, quiero decir, el de los chapetones, Sánchez Chávez, se había huido con mucha plata de las cajas reales, pero lo apresaron con toda facilidad en la barca. ¿Qué recibimiento el que nos hicieron? No quedó uno sin salir a nuestro encuentro hasta más de una legua, casi todos a pie porque hay pocos caballos en la puna. Nos gritaron desde lejos, vivan los valerosos cochabambinos, y nosotros los pagamos en la misma moneda y seguimos dando aquellos gritos y silbidos de alegría que sabemos dar en las fiestas de toros de San Sebastián y que se oyen a veces hasta Colcapirua.
Cuando entramos en las calles de Oruro, llovían tantas flores de las puertas, ventanas y balcones que yo creí que habían atrás del cerro más jardines que en Calacala, pero vi después que solo eran papeles, cintas de todos colores, picados con tijeras y perfumados, eso sí, de riquísimas esencias. Estuvimos allí 2 semanas. Don Esteban creyó que debíamos arreglar, como aquí las cosas del gobierno de la patria. El paisano Unzueta me dijo también que le ayudase a montar 2 cañones inservibles que había botado en el reducto, pero no pudimos, y yo me aburrí tanto que quise arrojar uno de ellos a los fosos, y ya lo tenía levantado sobre mis hombros cuando me rogaron que no me enojase de un modo tan feo que daba miedo, y yo les contesté, bueno, ahí está, y me fui a mi cuartel. El domingo era 12 de noviembre, pero Alejo no sabía nada de fechas y recordaba solamente los días de la semana como todos los de su clase. Nos hicieron formar los jefes don Esteban y don Melchor en La Pampa, cerca del reducto, y dijeron que los de a pie debíamos juntarnos con los de Oruro, que eran un poco menos que nosotros, los infantes. Los chiquitos retacos, pero caramba, cómo habían sabido andar en esas pampas, y cómo gritan y silban, y qué valientes son, también en la guerra. Ya lo verá vuestra paternidad y tú también, muchacho. Después de eso que iba diciendo, nos hicieron repartir provisiones de maíz tostado, harina, chuño y charque, a los que tenían mosquetes, trabucos y fusil, que eran muy pocos, ni 150 siquiera. Les distribuyeron además pólvora, bala, piedras de chispa, los que necesitaban, según el estado de sus bocas de fuego. Tocaron marcha los tambores y cornetas y, ¡viva la patria! Salimos andando por la pampa, camino de La Paz. Primero fusileros, enseguida nosotros los de Macana, después la caballería, y al último los que no podían entenderse con los 2 cañones que se empeñó siempre en llevar el paisano en sueta. El mundo, conviene que lo sepa su paternidad, y tú también, Juanito, es más allá de las cuestas de Chaya, así como mi mano, como esta mesa. Solo hay, a largos trechos, de leguas y más leguas, unos cerritos como el de San Sebastián o Alalay, o cadenas de cerro un poco más altos, como estas que acaba en el San Pedro. Creo también que Dios no puso los árboles y las flores más que en nuestros valles. Yo no he visto por aquel lado más que el ichu y unas hierbas o arbustos que llaman tolas. Ese día llegamos apenas a un pueblo que tiene por nombre Caracollo, siempre en medio de la pampa. Ni cansados como estábamos, pudimos dormir por la noche los de Cochabamba y del Valle. El frío, cuando cae la helada, como cayó entonces, hace gritar hasta en este tiempo de calores a las vicuñas. Dice que por San Juan revienta con él las mismas piedras, pero nuestros compañeros los orureños se reían de nosotros y dejándonos guarecer en las casuchas durmieron al raso en el suelo pelado como unos angelitos. Al día siguiente, lunes, seguimos andando sin poder alcanzar hasta la tarde unos cerritos en medio de los cuales campamos al aire libre porque no había más que una casa de la hacienda de Panduro o del Marquesano en la que se alojaron los jefes. Más allá seguía la pampa interminable y parecía alfombrada de verde y amarillo con los tolares más tupidos y altos que los que habíamos empezado a dejar en nuestras espaldas. Solo sobresalían allí, en varias direcciones, las huacas o casas y sepulcros de tierra amasadas de los gentiles. Muy lejos hacia la parte por donde teníamos que seguir la marcha al día siguiente, se elevaba un poco de terreno. Mire, vuestra paternidad, como aquí en la palma de mi mano se levanta el lugar en que anudan mis dedos, y mucho más lejos, sobre esta altura, se veían 2 pequeñas y delgadas palistras casi juntas, que me dijeron que eran las torres de Sicacica, distantes más de 9 leguas todavía. El camino que debíamos andar hasta allá parecía, en fin, una cinta blanca extendida entre la hierba. El martes muy temprano, cuando nos acurrucábamos saliendo a las ánimas del purgatorio que hicieron salir el sol para calentarnos, los tambores, cajas, pífanos, clarines y cornetas tocaron la diana, con más ganas y más largo que nunca. Nos formamos para seguir la marcha, pero don Esteban nos demoró recorriendo las filas a caballo y le oí decir a don Miguel Cabrera, su secretario, que íbamos a vernos las caras con los soldados de los chapetones. A la hora del almuerzo, descansamos en el reducto viejo, a la orilla del único riachuelo que hay en esa pampa. Encendimos fuego con los tolares que arden aunque estén verdes. Hicimos el agua y desayunamos recién alegremente en chacota. La pampa delante de nosotros estaba desierta, silenciosa. Entre las huacas pastaban algunas llamas y vicuñas. 2 de estas cruzaron a la carrera el camino, de este lado a este otro. Lo que nos dio tanto gusto,
que nos paramos todos a un tiempo y arrojamos el aire sombreros y monteras con gritos y silbidos que debieron oírse hasta Sicacica. Bueno, muchachos, exclamó don Melchor, que ya había cabalgado su famoso bayo calzado de tres. Esto es prueba de que tendremos buena fortuna, aunque yo nunca lo he dudado. Todo depende ahora de las lanzas, macanas. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva Quipón! Le contestamos. Seguimos andando, andando por la pampa que no tiene fin hasta que no se veía ni un poquito de nuestras sombras, y nos mandaron a hacer alto como a media legua de donde se levantaba el terreno. Vimos entonces por el lado de Sicacica una larga fila de bayonetas que brillaba al sol sobre los tolares, aproximándose a nosotros muy lentamente. Luego, cuando la cabeza de esa víbora con escamas de espejos se acercó al punto donde bajaba de aquella parte del terreno, fue recogiendo en pedazos a uno y otro lado y apareció de largo a nuestros ojos, tan recta y unida que yo hubiera jurado que era realmente de una sola y misma pieza. Despedía relámpagos de toda ella, la cabeza y la cola sobresalían y brillaban mucho más todavía, porque las formaban soldados de caballería con lujosos cascos y corazas de acero relucientes como la plata. Don Esteban hizo tocar llamada de oficiales y todos se reunieron en rueda, a un lado del camino para recibir sus órdenes. Nosotros nos miramos las caras, creo que estábamos un poco amarillos y que las espuelas de los huaques de la caballería metían más ruido como de campanillas. Pero nos juntamos bien las fajas y los calzones, terciamos los ponchos sobre el hombro izquierdo, levantamos los leques y monteras y preparamos las macanas. Nos dijimos también que eran muy pocos, queríamos engañarnos nosotros mismos y animarnos los unos a los otros. La verdad, Tata, sería más de la mitad de todos nosotros, y ya he dicho de qué modo deslumbraban sus armas desde lejos, aunque yo no envidiaba a nadie con mi barreta. Cuando concluyó el consejo, se vino a nosotros el mismo don Esteban en un salto y ligero frontino, con la espada desnuda ya en la mano, y nos dijo: «Muchachos, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Muevan los chapetones», le contestamos. «Muy bien, hijos míos», repuso. «Ahí están los chapetones. Vamos a ir sobre ellos. Yo quiero estar a vuestro lado para ver ahora lo que hacen las macanas. Que nadie grite y solo se cumplan mis órdenes. En columna, adelante». Desobedecimos, sin querer ni pensar su recomendación de callarnos, pues gritamos más que nunca, y obedecimos su voz de mando poniéndonos en filas en todo lo ancho del camino. Entretanto, don Melchor había hecho formar la caballería en 2 escuadras a nuestras espaldas, y el paisano Unzueta porfiaba por hacer arrastrar sus cañones y carronadas, como él decía, sin poder alcanzarnos ni ponerse nunca a nuestro lado, según él había convenido. Formados así, con don Esteban a la cabeza, fuimos a paso largo del encuentro del enemigo, que no se movía y se estaba, como si tal cosa, con las armas en descanso. Parecía que no nos había visto, ni que siquiera llegaba hasta allá nuestros gritos y silbidos. Cuando estuvimos a unas 4 cuadras solamente, salieron de sus filas algunos tiradores y comenzaron el fuego graneado en guerrillas. Nuestros fusileros se adelantaron a sí mismo. En batalla nos mandó a nosotros don Esteban, y nos pusimos del modo que mejor pudimos en 2 filas en el frente a los chapetones. Nuestra caballería avanzó entonces y se puso uno al otro lado por escuadrones. Creo que terminaron al mismo tiempo, no sé dónde, las carronadas. Seguimos adelante al trote. Gritábamos como en el momento de ir a sacarle la enjalma al otro. Pero brum, brum, sonaron 2 descargas. Una nube blanca nos ocultó la vista del enemigo. Cayeron no sé cuántos. La caballería cargó el escape. El fuego continuó. Era una maravilla. Quisiera saber, Tata, quién gritó después del primero. Tanto he oído decir yo, a todos los huauques que he llegado a creer que fui yo mismo. Sea como quieras, dijo aquí mi maestro con impaciencia. Eso no importa nada. ¿Qué no ha de importar? Repuso Alejo, si por eso no nos hemos vencido. Pero, ¿qué fue? Vamos, hombre, no seas cargoso. Winqui, reverendo padre Winqui, grité yo, y gritó alguno de nosotros, y caímos todos entre las tolas, de modo que si los chapetones nos vieron, lo que yo dudo, porque harto tenían que hacer con la caballería, debieron creer que nos habían muerto desde el principio hasta el último de las primeras descargas. Pero nosotros no queríamos hacernos los muertos solamente, sin que nadie le dijese, aunque seguimos gritando ya como siempre, incorregibles en estos como somos, y habían sido los orureños. Fuimos a gatas así, por entre las tolas. Aquí el narrador se puso en medio cuarto para continuar accionando con más espacio,
quiso acompañar cada una de las palabras del gesto o movimientos que le convenía o expresaba. Las balas silbaban, que era un constante sobre nuestras cabezas, con un fuego nutrido, como de castillo de cohetes en el corpus. El humo de la pólvora, con el viento que comenzó a soplar de ese lado, se nos entraba por las narices hasta los sesos, y creo que nos emborrachaba. Íbamos delante. De vez en cuando levantábamos la cabeza, pero ¡pis! Pasaba una bala y volvíamos a tenderlos en el suelo, para seguir siempre adelante. Cuando llegamos al lugar en que se levantaba el terreno, lo que no había sido tan poca cosa como parecía de lejos, y con Sorovchi tuvimos que pararnos para subir muy pronto. Muchos, muchísimos cayeron allí, para no contar nunca este cuento. Me pareció que vi entonces volver a escape por un lado de la caballería. He sabido después que tuvo realmente que volver a rehacerse, porque en la primera carga se encontró con un cuadro formidable que no pudo romper de ningún modo. Ya no había inqui ni cosa que valga. Era mejor impedir que el enemigo cargase sus bocas de fuego. A ellos, hijos míos, a ellos, palo atento tieso, gritaba don Esteban. No sé, tata, si habrá habido en este mundo un hombre más valiente, pero no hay ahora como él, ni ha de haber nunca y a quien se le iguale. Venía a caballo a cuerpo descubierto, arreando a los rezagados con la espada. Las balas le tenían miedo y se pasaban para matar a otros, como dice que hacen, porque buscan a los cobardes. Huacatay, Huanque, nos dijimos nosotros mismos, y trepamos a brincos en desorden como cabras en el monte. Desde este momento, perdone vuestra paternidad, ya no puedo dar cuenta más que de lo que hicimos yo y los más próximos de mis compañeros. Bueno, hombre de Dios, dijo mi maestro, con más impaciencia, porque se había tenido a escuchar con avidez y le fastidiaba sin duda la más ligera digresión. El humo era tan espeso que no veíamos ya nada a 2 pasos de distancia. Yo quedé también como tuerto. Un golpe muy recio me aturdió y la sangre caliente me chorreaba en la cabeza, inutilizándome el ojo izquierdo. Iba a brincos, gritaba, o creo que bramaba, con la barreta en el aire, cuando me encontré delante un granadero como una torre. ¡Ajá! Le dije. Mi barreta cayó entonces sobre su gorra de cuero y la Virgen de la Mercedes le dé la gloria. Enseguida vi todo colorado, quise matar, matar sin descanso, y di golpes a todo lo que se me ponía por delante. No me gustaba alabarme, pero creo que rompí e hice volar en pedazos más de un fusil como chala y más de una cabeza como calabaza. No sé, no puedo decir de qué modo me defendía. Una vez sentí cosquillas debajo del brazo y solo después advertí que me había arañado la bayoneta de algún chapetón en el costado. Me encontré, en fin, solo en medio de la pampa. La caballería iba a lo lejos en persecución de los disparos por el lado de Sicacica. Don Esteban nos mandó a reunir de uno en uno con los oficiales, porque no oíamos ni voz de mando, ni entendíamos ni comprendíamos el toque de los tambores y las cornetas. Cuando estuvimos al cabo en montón, con los prisioneros al medio, que serían unos 200, se acercó el mismo don Esteban con el frontino bien sudado, más brioso y herido en la tabla del pescuezo, y nos dijo a todos, aunque mirándome según me parece: valerosos cochabambinos, a vuestras macanas el enemigo tiembla. Bien, viva el valiente don Esteban. Sus palabras son dignas de pasar a la historia, hijos míos, exclamó mi maestro entusiasmado. Pero volviendo al punto, a preocuparse de la idea que desde antes le atormentaba, agregó con severidad: y sin embargo te has venido, y se vendrán otros, el mismo Esteban. Alejo, entusiasmado por su parte con sus propios recuerdos, no fijó su atención en estas últimas palabras y continuó su relación interrumpida. No sé ya de qué manera explicar nuestro contento, los gritos, la algazara con que contestamos, y nos pusimos a recoger enseguida las armas abandonadas en todo el campo. Una hora después, cuando más, estuvimos ya en Sicacica. Parecía que ya nos habían crecido alas en los pies. Con qué gusto se corre así, cómo nos hicieron correr tras de ellos los chapetones. Lástima fue que no hubiese ya nada que hacer. Encontramos muchos muertos en el camino y muchos más a montones cerca del pueblo. Los huaques de las caballerías nos esperaban en la orilla del riachuelo que pasa por delante, desmontados, tendidos en el suelo, regalándose con la comida y las copas de aguardiente que les traían las mujeres de Sicacica, y nos recibieron con silbidos de burla y nos gritaron de todas partes:
¿Dónde están los chapetones? Pero no fueron ellos tampoco los que dieron fin a los últimos chapetones. Los vecinos del mismo pueblo y los indios de la comunidad, reunidos al sonido reunidos al sonido de los pututus, habían recibido antes a palos y pedradas a los dispersos que llegaban, de modo que no quedaron más enemigos vivos que los que nosotros tomamos prisioneros en el mismo campo de la guerra. Me han dicho, pero no creo, que escapó con algunos oficiales su jefe, el brigadier, no recuerdo su nombre, una cosa así como Peroles. Pero te has venido como un guanaco, y se vendrán todos al olor de la chicha de San Andrés, exclamó nuevamente mi maestro. Descansaba yo tranquilamente cuando me mandó llamar don Esteban. Continuó diciendo impasible Alejo. Estaba en la mejor casa del pueblo con todos los jefes reunidos en consejo. Hoy mismo, sin pérdida de tiempo, adelántate, decía muy irritado. No puede ser, contestaba don Melchor. Esperemos noticias de los patriotas de La Paz. Es inútil, volvamos a Oruro, gritaba Unzueta. A Cochabamba, exclamaban muchos oficiales. En este momento me presentaron a don Esteban. Alejo, tú te llamas Alejo, ¿no es verdad? Me preguntó. Sí, mi general, contesté. Vuestra señora me conoce desde que hablamos en las huertas de Cangas, cuando salí de penitente el Viernes Santo. Es verdad, repuso riéndose y me dio la mano. Con razón lo queremos todos y somos capaces de hacernos matar por él. Quiero premiar tu valor y tu fuerza que me han asombrado, continuó, pidiéndome alguna cosa para dártela en presencia de tus compañeros. Señor, mi general, le respondí, quisiera irme ahora mismo a Cochabamba. ¡Demonios! He aquí lo único que piensan estos salvajes, exclamó él, dando un puñetazo sobre la mesa. Y tenía razón, es así, tú y todos los huaques no pueden vivir sin ver lo verde, como animales, dijo Fray Justo con enojo. Creo que Alejo iba a encolerizarse como acostumbraba, pero lo vi con sorpresa inclinar tristemente la cabeza. No tenía razón, ni vuestra merced, tata, contestó después con dulzura. ¿Y por qué? ¿Vas a decirme ahora que no querías venirte por la chicha de San Andrés? Insistió imprudentemente mi maestro. Alejo quiso hablar, pero me miró y volvió a inclinar la cabeza. Vamos, responde. Que sea lo que quiera vuestra merced, gritó al fin Alejo, demudado y espantoso. Yo supe ya en Oruro la mala noticia. No me dijeron que la niña consintió en que el muchacho se fuese a vivir a aquella casa. Yo quería, caramba, el mismísimo don Esteban me dijo que hacía bien. Reverendo padre. Basta, perdóname, mi buen Alejo, le interrumpió Fray Justo, y estrechó fuertemente una de las manos entre las suyas. Yo me apoderé de la otra y lloré con él, porque aquel hombre fuerte y sencillo quiso llorar y lloró entonces como un niño. Un instante después oímos respirar en todos los campanarios gran tropel de gente, frenéticas aclamaciones de alegría en la plaza. Los padres del convento corrían por los claustros para salir precipitadamente. Uno de ellos, que debía ser patriota, entreabrió la puerta de la celda y gritó: «¡Victoria! Los porteños han vencido. Es cierta, ciertísima también la noticia de Aroma». Mi maestro no esperó más para salir en cuerpo, como estaba, sin acordarse de su manto. Alejo y yo lo seguimos, pero en la puerta de la celda me detuvo el cerrajero y me dijo con profunda convicción: «Ya no hay ni rastro de chapetones, muchacho. Don Francisco, el gobernador Rivero, no quiso creerme, ni tampoco su paternidad. Ahora verán si era necesario quedarse en la puna sin motivo». El gentío era inmenso en la plaza. En la esquina del cabildo, el escribano, don Francisco Ángel Astete, subido sobre una mesa que había sacado de una pulpería inmediata, leía en alta voz el bando en que el gobernador hacía saber a los valerosos habitantes de Cochabamba la victoria de Suipacha, alcanzada por las tropas auxiliares que venían de Buenos Aires, y el felicísimo triunfo de Aroma del que no se tenía todavía noticias oficiales. No puedo dar una idea del regocijo popular en aquel día y el siguiente. Nunca, jamás, ni cuando la proclamación definitiva de la independencia después de Ayacucho se han visto demostraciones semejantes. Las nuevas generaciones y las que han de venir hasta el fin de los siglos no oirán sobre todo más bullicioso repiques de campana, y esto por tres razones igualmente perentorias. Primero, no se festejarán jamás con ellos otros triunfos tan memorables. 2. Había más templos habilitados en la ciudad. 3. Se rajó entonces, tañida sin descanso por 48 horas consecutivas, la gran campana de San Francisco. Cuando ya casi cerraba la noche,
Enronquecido a fuerza de gritar como todos «¡Viva la patria!», volví a la casa de doña Teresa. Encontré en la puerta a Clemente y tuve miedo. Su sonrisa de satisfacción, una vez conocido su carácter como ya lo conocía, me hizo estremecer con la idea de que me esperaba mucho de malo. Me tomó, en efecto, del cuello y me arrastró ante la noble señora, refugiada otra vez en su oratorio, cuya atmósfera estaba más irrespirable con el olor a tabaco y anís. «Aquí está mi ama y señora marquesa, el vagabundo», dijo. «Aquí está el que más grita entre los alzados en la plaza». «No me engañaba, Dios mío», exclamó la señora. «Es el mismísimo enemigo». Se persignó enseguida 2 veces para librarse de las acechanzas del que acababa de nombrar, aunque indirectamente, y añadió: «Llévate sin tardanza y que se cumplan mis órdenes». Debía estar y estuve 2 días encerrado en mi cuarto, a pan y agua solamente, con el aditamento de que, al abrirme, no solo me repitieron que no pusiese los pies en la calle, sino ni en el patio principal, ni un palmo más allá del pasadizo, a no ser para ir a rezar al rosario en el oratorio o a misa los domingos muy temprano con Clemente.